Gracias, gracias por conectarse de nuevo. Hoy vamos a ir con la segunda parte de este taller de recuperación cardiovascular con dos invitados de lujo. En esta primera parte nos va a hablar un poquito de vasoplegia y yoga vasopléjico la doctora Brunella Bertazo, gran colega, referente en el tema y afortunadamente amiga. Así que nada, un lujo, gracias Bruni por sumarte con nosotros. No, por Ella se favor. formó como cardióloga en el hospital privado y después hizo su formación en recuperación en el Instituto de Cardiología de Montreal y en Fundación Fogaloro. Y tenemos el honor de que volvió a nuestros pagos para seguir enseñándonos todos los días. Así que, sin demorar las muchas presentaciones, ahí la dejo a Bruni que Dale, nos María. dé la idea con su conocimiento. Gracias, Bruni. Muchas gracias. Bueno, a ver, 2 segundos. Ahí. Vamos a arrancar con un tema, la verdad que está medio trillado, pero siempre tenemos dudas al momento de hacer el diagnóstico y tratamiento, entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un repaso de las cosas más importantes y que se lleven como mensajes claves para su centro. El tema que me asignaron es vasoplegia y shock vasopléjico, así que bueno, vamos a avanzar con eso. De entrada y como un punto importantísimo, decirles o recordarles, si ya lo saben, es que no hay un consenso actualmente sobre la definición. De hecho, salió un artículo ahora este año sobre shock vasopléjico y justamente el artículo comienza así, que no hay una definición clara y que al no haber una definición clara también es muy difícil su diagnóstico y establecer la incidencia. Pero básicamente lo vamos a definir como un shock distributivo. ¿M? Es un shock vasodilatador, que se puede dar en diferentes contextos. En nuestro caso, lo que nos compete es el postquirúrgico de cirugía cardíaca, pero saber que es un componente fundamental del shock séptico y del shock anafiláctico. ¿M? O sea que el shock distributivo per se, digamos, puro, puede estar en estas tres situaciones: el postquirúrgico de cirugía cardíaca, el shock séptico y el shock anafiláctico. Comparten muchas de las bases fisiopatogénicas, en alguno u otro caso se agregan algunas otras cositas, pero básicamente la fisiopatogenia basal es la misma. ¿M? La incidencia, la verdad es que es variable, entre un 10 y un 40%, pero justamente por esto que les decía, que como no hay una definición y un consenso claro, por ahí es difícil saber cuál es el paciente que verdaderamente tuvo vasoplegia y cuál no. De todas maneras, en los casos en que no hay dudas y está establecida la vasoplegia o el shock vasopléjico tiene una mortalidad de hasta el 40%, lo cual se compara prácticamente con el shock cardiogénico y el shock séptico, que tienen una mortalidad casi el 50%. O sea que la mortalidad del shock vasopléjico puro no es despreciable, y esta mortalidad es a costa de las fallas orgánicas que produce, principalmente la falla renal. Lo otro importante es que si yo tengo un shock vasopléjico o una vasoplegia profunda que permanece o que persiste más de 48 horas, esos pacientes tienen muchísimo más mortalidad que los que hacen una vasoplegia de 24 o menos de 48 horas, independientemente de que sea más o menos profunda. Esa vasoplegia persistente, ese shock vasopléjico persistente, tiene mucha más mortalidad también. Entonces, si bien, como decía recién, es difícil de definirlo, consensuar una definición, eh, hay que separar dos puntos o dos conceptos fundamentales, que uno es la vasoplegia y otro es el shock vasopléjico en sí mismo. El shock vasopléjico eh, consta, digamos, de una hipotensión sostenida causada por una vasodilatación sistémica totalmente exagerada, en combinación o con requerimientos de aumento de vasopresores permanentemente y evidencia de leak capilar e hipoperfusión tisular. ¿M? Esto de la hipoperfusión tisular es lo característico del shock. Hoy por hoy, independientemente del shock que estemos hablando, vasopléjico, cardiogénico, obstructivo, no sé, el shock que sea, el shock en sí mismo está definido como un estado de hipoperfusión. Entonces yo voy a definir un shock vasopléjico cuando tengo una hipoperfusión tisular causada por una vasodilatación sistémica exagerada. En cambio, la vasoplegia es también un estado de vasodilatación sistémico exagerado, pero que no llega a tener hipoxia tisular, sí, o hipoperfusión tisular.
Es un poquito antes. No toda vasoplejía, por más profunda que sea, me lleva a un shock vasopléjico. Pero sí, evidentemente, el shock vasopléjico viene, digamos, de una vasoplejía en ascenso. Entonces son dos puntos importantes. No es lo mismo, además, para la mortalidad, tener una vasoplejía que tener un shock vasopléjico per se con hipoperfusión tisular, porque justamente lo que me marca también la mortalidad es la hipoperfusión tisular, además de las fallas orgánicas. Em, Yendo un poquito más a nuestra parte, digamos, que es el postquirúrgico de cirugía cardíaca. Esperen que no puedo pasar la diapositiva, ahí está. No puedo dejar de nombrar al componente fundamental o al gatillo fundamental, el gatillo que me va a desencadenar el trigger, digamos, de la vasoplejía postoperatoria, que es la circulación extracorpórea. La bomba, la SEC, como le quieran llamar. No voy a ahondar demasiado en esto porque sé que Magda les dio una clase la semana pasada que me dijeron que estuvo muy buena y debe haber hablado de esto, pero voy a hablar dos o tres puntitos. Recordar que la circulación extracorpórea es un bypass cardiopulmonar, es decir, yo saco la sangre de la aurícula derecha, la paso por unos tubos de plástico, unos tubos de polivinilo, de policarbonato recubiertos por heparina, la hago pasar por una bomba centrífuga de flujo continuo y la devuelvo por otra cánula a la aorta. Esto es un determinante fundamental de la vasoplejía porque, primero, yo estoy exponiendo todos los componentes de la sangre y la sangre misma a tubos de plástico, a tubos de polivinilo, lo cual es totalmente antifisiológico. Estoy exponiendo la sangre a una bomba centrífuga, lo cual es totalmente antifisiológico. Y le estoy devolviendo la sangre al cuerpo en forma de flujo continuo, lo cual también es antifisiológico porque obviamente el corazón es pulsátil. Y encima de todo eso, estoy desinflando los pulmones, porque necesito que estén bajos para que el cirujano pueda trabajar, y en el inflado a la salida de la bomba, digamos, se acumulan metabolitos proinflamatorios que después se van a liberar a la sangre, y por otro lado, el clampeo aórtico con la solución cardioplégica, que me van a llevar el corazón a una isquemia, digamos, cuando ese corazón reperfunda, también me va a liberar un montón de citoquinas proinflamatorias. Entonces, básicamente, absolutamente todo lo que tiene que ver con la circulación extracorpórea es proinflamatorio. eh, no hay cirugía cardíaca que no tenga inflamación sistémica. Algunas serán más leves, pasará desapercibida, habrá mecanismos compensatorios, lo que fuere, pero toda paciente que se somete a una circulación extracorpórea tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a través de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico y todas las prostaglandinas que conozcan o que escucharon alguna vez entran al torrente sanguíneo o se liberan al torrente sanguíneo en el postquirúrgico de cirugía cardíaca. Entonces, esta inflamación sistémica marcada y sostenida, porque la circulación extracorpórea tiene sus minutos, y si la cirugía se prolonga, más todavía, pero esta inflamación sistémica, digamos, que es el puntapié inicial, me va a determinar la fisiopatogenia de la vasoplejia, que tiene cuatro pilares fundamentales. Uno, la vasodilatación sistémica, como ya lo vimos. Dos, una hiporrespuesta del tono vascular. Tres, una disfunción microvascular. Y cuatro, la hipoxia tisular, si hablamos de shock vasopléjico, y si hablamos solamente de vasoplejia, tenemos los tres primeros: vasodilatación sistémica, disfunción microvascular y hiporrespuesta del tono vascular. Entonces vamos a empezar a andar cada uno de estos a qué se debe. La vasodilatación sistémica exagerada, gatillada por la inflamación, básicamente el mediador fundamental es el óxido nítrico. Hay una upregulation, es decir, una producción excesiva de la óxido nítrico sintetasa, lo cual me aumenta exageradamente la producción de óxido nítrico, que como ya saben es un vasodilatador endógeno muy potente y sistémico. A su vez, el óxido nítrico, a nivel celular, digamos, me activa la guanilato ciclasa, que lo que hace es recaptarme el calcio adentro del retículo sarcoplásmico, lo cual hace que el músculo liso vascular quede relajado y no pase a la fase siguiente, que es la de contracción, digamos. Es por una recaptación del calcio intracelular.
Y por otro lado, el otro mecanismo que tiene el óxido nítrico es activar los canales de potasio ATPasa dependientes, que lo que hacen es hiperpolarizar la membrana plasmática, lo que lleva a una disminución en la contracción del músculo lisovascular. ¿Mm? Entonces, recordar vasodilatación, una hiperproducción o una hiperactividad del óxido nítrico. Por otro lado, el segundo mecanismo dijimos que era la hiporrespuesta vascular, que va muy de la mano con la vasodilatación sistémica exagerada que nombramos recién, pero acá hay otros mecanismos. Uno es que debido al CIRS, digamos, debido a esta inflamación sistémica exagerada de la circulación extracorpórea, es un evento estresante, digamos, para el cuerpo, donde hay una hiperproducción o una hiperliberación de catecolaminas endógenas, una hiperliberación o picos, digamos, de cortisol, lo cual me determina un torrente de catecolaminas aumentado, digamos, que si esto se perpetúa en el tiempo, me lleva a una downregulation de esos receptores. Es decir, la sobreexposición de catecolaminas a los receptores catecolaminérgicos hace justamente lo que yo no quiero, que digamos que el receptor se guarde. La down regulation quiere decir esto, que el receptor deja de manifestarse en la membrana plasmática y se guarda al intracelular. Sumado a su vez que si tenemos acidosis, independientemente de la causa que sea, si sea una acidosis hiperclorémica por una hiperreanimación, ninguna de los mecanismos celulares funciona adecuadamente en acidosis. Eh, y uno de los mecanismos que produce la acidosis es justamente también una downregulation de los receptores catecolaminérgicos. Es el famoso no me muerde la nora porque está ácido. Esta es la explicación. Ante la acidosis, el receptor catecolaminérgico sale de la membrana plasmática y se guarda al intracelular. Entonces, por más que yo le agregue noradrenalina o le agregue catecolaminas exógenas, no hay receptor, digamos, para que actúen. Sumado a esto, para colaborar, digamos, con esta hiperrespuesta vascular, tenemos que en el estado de hipercortisolismo, de hiperinflamación y de respuesta exagerada, digamos, a todo esto, la neurohipófisis que está cargada de vasopresina endógena se vacía rápidamente porque justamente como no hay una sensibilización a las catecolaminas, el cuerpo necesita usar otro vasopresor. Y uno de esos vasopresores endógenos que utiliza es la vasopresina. El problema es que los depósitos de vasopresina endógenos se vacían muy rápidamente, entonces nos quedamos sin vasopresina endógena, por lo cual después ya vamos a ver en el tratamiento la tenemos que reponer con premura. El tercer pilar de la fisiopatogenia dijimos que era la disfunción microvascular. Y acá pasa algo que es importantísimo y que tiene que ver tanto con las citoquinas proinflamatorias que están liberadas en el torrente sanguíneo como la reanimación con cristaloides que yo le dé. ¿Qué quiero decir con esto? La citoquina es proinflamatoria y el cristaloide, que yo lo paso como si fuera agua, pero no es agua, es un fármaco más, lo que hacen es barrer el glicocálix del endotelio. Me lo borran directamente. Y ustedes saben perfectamente que el glicocálix es una gran, digamos, barrera que tiene la célula endotelial. Entonces, no solamente que ese glicocálix deja de existir, queda diezmado, sino que a su vez las uniones intercelulares del endotelio se separan. Resultado final de esto es leak capilar, es decir, el líquido, hay una translocación de líquido del intravascular al extravascular, generando edema tisular y el edema tisular a su vez me disminuye el flujo sanguíneo. Entonces hay leak capilar con edema tisular y estasis del flujo sanguíneo. Sumado a esto, y como para grabarlo, este glicocálix que desaparece, digamos, y esta estasis sanguínea que queda en el extravascular y en el intravascular también, lo que queda adentro, digamos, hacen que se activen las moléculas de adhesión, plaquetas y factores de la coagulación, lo que lleva a la formación de microtrombos a nivel capilar. Entonces, por un lado, yo tengo por la gran vasodilatación sistémica, se me abren capilares que probablemente en un estado basal estarían cerrados, pero ahora tenemos como una hipervascularización, digamos, del lecho.
pero es una hipervascularización que no es efectiva. Primero porque hay estasis, hay edema, entonces la presión por ahí del extravascular supera al intravascular y hace que haya edema, y a su vez hay formación de microtrombos en los diferentes capilares, lo cual eh, digamos, me hace ineficiente la extracción de oxígeno por parte de la célula del glóbulo rojo. ¿Mm? Entonces, este es el mecanismo fundamental de la disfunción microvascular. Digamos, hay estasis, hay edema, hay trombos. La célula no puede extraer eficientemente el oxígeno, por lo cual me lleva a la hipoxia tisular y es un componente fundamental, digamos, del shock vasopléjico. Como cuarta pata, digamos, de la fisiopatogenia, es la hipoxia tisular, que solamente la vamos a ver en el shock vasopléjico. En la vasoplejía no tenemos hipoxia tisular, salvo que eso avance. Y básicamente es consecuencia de los tres pilares que hablamos recién. Una hipovolemia relativa del intravascular, edema tisular, microtrombosis y estasis sanguínea. Imposibilidad o ineficiencia, digamos, para extraer oxígeno por parte de las células a nivel periférico. Em, Acá les dejo este cuadrito que está bastante lindo a la visual y que me parece que está bastante práctico, como para resumir un poquito, a ver si tengo un puntero acá, para resumir un poquito la fisiopatogenia. Tenemos el componente fundamental de la vasoplejía, que es la vasodilatación, que recordemos que está asociada al óxido nítrico eh, y la hiperpolarización de los canales de potasio. Todo, obviamente todo está gatillado por las interleuquinas, por las citoquinas proinflamatorias. Después tenemos una hiporreactividad del tono vascular por una desensibilización de las catecolaminas y hay una desensibilización también al sistema renina-angiotensina, que no lo nombré antes, pero también hay una desensibilización de todo el eje. Y a su vez hay una depleción de las reservas endógenas de vasopresina. Esto por un lado. Y por otro lado, esta misma citoquinas proinflamatoria que me barren el glicocálix, que me rompen las uniones intercelulares del endotelio, me generan leak capilar, que asociados al microtrombo me lleva finalmente a la hipoxia tisular. ¿Mm? Em, Vamos a avanzar. Ahí está. Factores de riesgo de vasoplejía. Hay varios, probablemente no se acuerden todos, pero el hilo conductor, digamos, va a ser la inflamación. O sea, todo lo que a mí me genere un estado inflamatorio puede tener más riesgo de vasoplejía, porque de por sí la circulación extracorpórea me genera inflamación, y si yo ya entro inflamado, es sobre llovido mojado. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Obviamente, una circulación extracorpórea prolongada, hablamos de prolongada como más de 120 minutos, la hipotermia, sobre todo la hipotermia profunda, esas circulaciones de la aorta ascendente, del arco aórtico que llevan parada circulatoria y que el paciente tiene que estar en hipotermia profunda, que son 15 a 17 grados, la hipotermia es recontra proinflamatoria. Entonces ya ahí de entrada a nivel quirúrgico, digamos, ya tenemos dos mecanismos importantísimos. Las politransfusiones, el paciente que se desangra en quirófano y que le pasan un montón de hemoderivados, o el paciente que me hace un shock hipovolémico a mí en la RECU, que yo lo hiperreanimo con hemoderivados porque lo necesita, probablemente a las 24 o 48 horas pague el precio, que es una vasoplejía profunda, un shock vasopléjico. Las politransfusiones son trasplante de hemoderivados, digamos, de sangre, de lo que fuere, y no son gratuitas. ¿Mm? Los IECAS y los ARAS preoperatorio, en toda la lista de factores de riesgo, digamos, terminan siendo una pavada, pero la verdad que no me cuesta nada suspenderlos 48 horas antes. ¿Cuál es el mecanismo por el cual contribuyen a la vasoplejía? Básicamente porque son vasodilatadores. Si yo el día anterior al quirófano le dejo tomar el valsartán, que tiene una vida media re larga, y el paciente va a entrar vasodilatado al quirófano. Entonces, sobre esa vasodilatación farmacológica que yo le dé, encima toda la cuestión inflamatoria que ya hablamos, es simplemente por eso. Entonces, digamos, no nos cuesta nada y está recomendado fuertemente en las guías, perdón, suspenderlo 48 horas antes a estos medicamentos. El beta-bloqueante no hay problema, pero sí los IECA y los ARAs, que son justamente vasodilatadores. Después, fracción de eyección baja preoperatoria y la insuficiencia cardíaca. Ya sabrán, la insuficiencia cardíaca, independientemente de que sea con fracción de eyección preservada o no, son pacientes que viven en un estado proinflamatorio.
Y si encima el paciente se hospeda con insuficiencia cardíaca descompensada o con algo de sobrecarga hídrica, más todavía. Y el infarto preoperatorio se estipula que los pacientes que se infartan dentro de los últimos 90 días están más inflamados que los pacientes que no se infartan o que tienen un infarto más lejano, digamos. Pero tengo que tener en cuenta ese paciente que se infartó en marzo y yo lo operé en junio y quizás todavía esté inflamado y tenga algo de vasoplejía postoperatoria. La enfermedad renal crónica en hemodiálisis, bueno, no tengo ni que explicar por qué, ya sabemos que la hemodiálisis es una circulación extracorpórea, toda circulación extracorpórea es proinflamatoria. El uso de inodilatadores, milrinona y leucimendan. Por ahí hay algunos pacientes que tienen la indicación, digamos, de hacerse un levosimendan preoperatorio, lo cual está bueno si es el paciente correcto, digamos, pero yo tengo que saber que es un gran inotrópico, el levosimendan es un gran inotrópico, pero una de las reacciones adversas más importantes es la vasodilatación sistémica con hipotensión, eh, y que si yo se lo paso preoperatorio, yo sé que el pico de leucimendran me lo hace por lo menos a las 48 a las 72 horas, entonces tengo que prever que a las 48 a las 72 horas voy a tener una vasodilatación farmacológica por el leucimendran, que si la cirugía salió bien, está todo bien, no va a pasar nada, pero si el posquirúrgico es tórpido, y bueno, me va a agregar un poco más de morbilidad. Y la milrinona lo mismo. Si yo tengo un paciente que ya me sale de quirófano con un shock vasopléjico y que además tiene un bajo gasto, es decir, un shock mixto, y teniendo la posibilidad de poner un inotrópico como la dobutamina, cuyo efecto vasodilatador es despreciable, la verdad es que no tiene ningún sentido ponerle milrinona sabiendo que es un gran vasodilatador y que me va a contribuir a la hipotensión de manera significativa. El trasplante cardíaco, lo mismo. Ese tiempo de isquemia fría, mientras más prolongado es, mayor cantidad de metabolitos proinflamatorios acumula, que cuando yo desclampeo y empieza la recirculación, se me liberan a la sangre y lo veo impactado como vasoplegia. Y el uso de asistencia ventricular, ya lo hablamos, de una circulación extracorpórea, es exactamente lo mismo que la SEC, solo que la SEC puede durar 2, 3, 4, 6 horas, en cambio la asistencia circulatoria puede durar semanas, entonces voy a tener el paciente inflamado semanas. Em, con respecto a los factores de riesgo, la verdad es que son pocas las cosas que podemos realmente modificar. Uno es... Ay, no puedo pasar, espera. Uno es las politransfusiones, tratar de por ahí ser lo más restrictivo posible. Si el paciente ya recibe muchas transfusiones, bueno, si las necesita, las necesita, pero si no, tratar de no pasarle innecesariamente o sin una indicación clara. Obviamente, lo otro que ya lo hablamos son los IECAS y los ARAS. Si los puedo suspender 48 horas antes, los suspendo, no le va a pasar absolutamente nada y quizás sea beneficioso. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, yo no puedo llevar al quirófano a un paciente que está descompensado, no puedo llevar al quirófano a un paciente que está significativamente sobrecargado, porque además de la morbilidad que le va a dar su propia insuficiencia cardíaca, encima se me va a poner revasopléjico. Em, la milrinona, como ya hablamos, si tengo la posibilidad de usar otro inotrópico, la verdad es que sobre un llovido mojado no tiene mucho sentido. Y la verdad que no tengo mucho más para modificar, porque el tiempo de bomba va a ser el tiempo de bomba que determine la cirugía, la hipotermia es algo que no puedo modificar, la fracción de eyección tampoco, si se infartó, si infartó, si ten diálisis, si yo tengo que trasplantarlo, tengo que trasplantar, y si tiene un ECMO, tiene un ECMO. Pero todo lo otro medianamente puedo modificar algo. Evaluación y diagnóstico. Esta por ahí es la parte más difícil, porque como no está tan claro la definición, por ahí no está tan claro el diagnóstico. Entonces, ¿qué voy a ver a la macrohemodinamia? Obviamente la hipotensión, una tensión arterial media menor de 65, la tendencia, digamos, a que sea menor de 65. Habitualmente suelen tener tensión arteriales diastólicas bajas, menos de 40, menos de 50, pero no es patognomónico de nada, digamos. Em, Siempre se recomienda, ante la sospecha, digamos, del shock en general, obviamente hacerle un ecocardio, que para lo que es diagnóstico o evaluación del shock vasopléjico, de la vasoplejía, es totalmente inespecífico, pero lo importante del ecocardio es que me va a descartar otros tipos de shocks. ¿Mm?
Por ejemplo, un shock obstructivo, que no esté taponado el paciente y que en realidad esté hipotenso por eso, y yo estoy jugándome que era vasoplejía y en realidad estaba taponado, o que me haya deteriorado la función ventricular, que esté atontado y que en realidad tenga, además de la vasoplejía, un shock cardiogénico o un bajo volumen minuto, o sea, un shock mixto que me está perpetuando la hipotensión. Como práctico por ahí, si tengo buena ventana, puedo evaluar la respuesta a fluidos con un BTI, pero bueno, sabemos que los postquirúrgicos es muy complicado, así que tendría que ser con transesofágico, que ya es un poco más complejo. Si tuviera Swan-Ganz, la verdad es que tampoco voy a ver nada en particular, simplemente un gasto cardíaco, un índice cardíaco normal. Si no tiene otro shock asociado, por ejemplo, un bajo gasto, que habitualmente no. Eh, a veces puede tener la hiperdinamia característica del shock distributivo, como vemos en la sepsis, pero en el postquirúrgico no solemos ver índices cardíacos tan altos porque siempre hay algo de atontamiento miocárdico postbomba, pero debería haber un índice cardíaco normal, si no tengo un shock mixto por definición. Las resistencias vasculares sistémicas bajas, menores de 800, que eso puede ser variable también. Y la saturación venosa mixta, que puede ser variable de acuerdo al momento del shock, puede estar normal o en shocks muy avanzados puede estar alta, muy alta, porque, como les decía recién, por la disfunción microvascular no tengo extracción de oxígeno, entonces me vienen saturaciones venosas de 90, lo cual es totalmente patológico. Como les digo, no hay demasiado, digamos, para aportar. Me parece que todos los métodos diagnósticos sirven para descartar en realidad. Pero en líneas generales, y para que lo tengan en la mente, el Swan-Ganz me da un patrón distributivo, un índice cardíaco normal o alto, con resistencias vasculares bajas, como para que quede claro eso. En la microhemodinamia, ¿qué voy a ver? Si es vasoplejía solamente, voy a tener las extremidades calientes y el relleno capilar es normal. ¿M? Al igual que el lactato, debería ser normal. En cambio, si tengo un shock vasopléjico, ya voy a tener mala perfusión, digamos, voy a tener extremidades frías, Motrin, un relleno capilar lentecido mayor a 3 segundos y una hiperlactacidemia que me empieza a subir. El problema de la hiperlactacidemia es que la cancha está embarrada porque tranquilamente puedo tener una hiperlactacidemia por lactato B sin necesariamente, es decir, inflamatorio, sin necesariamente que sea un shock vasopléjico. Pero ese lactato que persistentemente va en ascenso y que en ningún momento baja y que el paciente se me va deteriorando, bueno, evidentemente tiene que ver con el shock vasopléjico y con ningún lactato B. Y lo último, que son las fallas orgánicas, que puedo tener además en el shock esopléjico, fiebre. La mayoría de los pacientes hacen fiebre, fiebre alta de difícil control. Leucocitosis por la misma reacción inflamatoria, no quiere decir necesariamente que esté infectado. Hiperglucemia persistente, por lo cual es importante de entrada ya ponerle las bombas de insulina. Tiene más incidencia de falla renal, de injuria renal, de disturbios metabólicos, acidosis metabólica. Tiene más incidencia de distrés respiratorio porque toda esa porquería inflamatoria, digamos, que está en el torrente sanguíneo, termina en el alvéolo, entonces se distresan. Y lo mismo sucede con el sistema nervioso central, tiene mucha más incidencia de encefalopatía y delirium que un paciente que no tiene vasoplejía. Em, esperen que se me corre esto. Ahí está. Bueno, siguiendo y avanzando, vamos a hablar sobre el tratamiento. La primera línea del tratamiento, cuando yo logro establecer, a ver, lo primero que tengo que hacer es diagnosticarlo, ¿no? Que ya dijimos las herramientas que podemos utilizar, que en realidad son más para descartar otros shocks que para em, diagnosticar per se, digamos, el shock vasopléjico. Pero bueno, una vez que lo diagnostico, que yo estoy segura que tiene un shock vasopléjico y que no tiene ningún otro shock, la primera línea de tratamiento son los fluidos. Dentro de los fluidos, la primera línea son los cristaloides balanceados. Si tengo plasma light, genial, porque es un poquito mejor, y si no, con Ringer lactato. Después de la expansión con 1500, 2000 de cristaloides, habitualmente lo que se recomienda es pasar un coloide, porque después de ese volumen ya la evidencia de barrido de glicocálix por los cristaloides es mucho más alta,
y tengo mucho leak capilar y yo lo ideal sería que todo ese líquido que se me fue al extravascular logre reclutarlo de nuevo al intravascular. Entonces ahí yo debería pasar a un coloide, que el coloide por elección y universalmente extendido es la albúmina. ¿M? Hay otros coloides como las gelatinas, los starch, el voluben, que están totalmente contraindicados, no se utilizan más, producen muchísima más falla renal, muchísima más mortalidad, así que olvídenselos. Si tiene la posibilidad de expandir con un coloide, es la albúmina. O eventualmente un hemodiderivado, siempre y cuando el hemodiderivado tenga una indicación. Yo no puedo pasar un hemodiderivado para expandir simplemente. Pero si tengo un shock vasopléjico, tengo una hemoglobina menos de 8, y bueno, el glóbulo rojo en ese contexto le va a venir muy bien porque es un gran coloide. ¿Qué es importante de los fluidos? Saber que una resucitación inadecuada, digamos, me perpetúa la hipoxia tisular, lo cual es muy grave, pero una reanimación exagerada, es decir, esos pacientes que yo los sobrecargo de líquido, es tan severo como el paciente que entra en hipoxia tisular. Ojo con la sobrecarga de líquidos, porque la sobrecarga de líquidos mata. La sobrecarga de líquidos me aumenta la mortalidad, me aumenta absolutamente todas las complicaciones, que yo no las veo en el momento, las puedo ver a los 3 4 días a la semana, pero son pacientes que tienen mucha más mortalidad porque tienen más falla renal, porque tienen más disfunción intestinal, porque están delirados, porque se atelectasian, porque se estresan más, porque se infectan más, porque tienen más días de ventilador, tienen más días de internación, y todo eso contribuye a la mortalidad. ¿M? Entonces, es muy importante al momento de reanimar un paciente con líquidos, que ya dijimos que es el puntapié inicial, yo tengo que optimizarle la precarga, pero siempre y cuando sea respondedora a líquidos. Entonces, permanentemente tengo que estar valorando la volemia y la respuesta a líquidos. ¿Cómo lo voy a valorar? Elevación pasiva de los miembros, variación de la presión de pulso, volumen de variación sistólica, variabilidad del BTI, de la forma que ustedes quieran, o que ustedes sepan, o que ustedes tengan a mano, pero no tiene sentido pasarle un líquido si yo no sé si va a responder. Si le hago la prueba, responde, genial, le paso. Si no, no le paso, porque lo único que voy a hacer es agravar la sobrecarga que me va a venir en los días subsiguientes y yo le estoy aumentando la mortalidad iatrogénicamente. Entonces, ¿le paso líquido? Sí. Si responde, genial. Si no responde, no paso más. Ya está, ya cumplió, ya deja de ser respondedor y tengo que seguir con las siguientes medidas, digamos, pero no pasarle líquido innecesariamente. S- No es que sea una línea, sino que obviamente va de la mano, pero es el inicio de vasopresores. Esperen 2 segundos que no veo. Ahí está. El inicio de vasopresores, obviamente que es simultáneo, no voy a esperar a pasarle 5 litros, por más que me responda antes de iniciar el vasopresor. Cuando yo veo que se empiece a potenzar, por más que responda líquido, le tengo que iniciar un vasopresor. Habitualmente todos los pacientes salen con un poco de nora, así que solamente va a ser aumentarle un poco la dosis. La primera línea de vasopresor es la noradrenalina, es un agonista alfa 1 con muy escaso agonismo beta 1. em, y lo que se recomienda con la nora es no pasarse, en realidad no es que no es que hay que pasar, sino cuando ya la nora llega a 0,2 o 0,2 gamas o a 0,25 gamas, es el momento de agregarle otro vasopresor y de empezar a agregarle los otros agentes de tratamiento que vamos a ver a continuación. Llega la Nora 02, 025, le agrego la vasopresina. No espero que la Nora me llegue a una gama. Cuando la Nora llega a una gama, la mortalidad es altísima comparado con el paciente que tiene 0,2. Algunos en su momento hablaban de 0,4, 0,5 gamas de Nora. No. Todas las guías, todos los artículos, todos los ensayos en los que se adiciona vasopresina, se vio que es y que tienen menos mortalidad aquellos pacientes que con dosis bajas o moderadas, digamos, de Nora se le agrega la vasopresina y no a aquellos pacientes que solamente se quedan con Nora a dosis altas. Es preferible 2 vasopresores en dosis moderadas a un vasopresor en dosis altas por las reacciones adversas, lógicamente. Entonces, tengo la hipotensión sostenida, le hago el diagnóstico, le paso líquido, le empiezo la Nora o le subo la Nora, llego a los 0,2, llego a los 0,25, le agrego la vasopresina. ¿Qué dosis?
Puede ser 0,04 unidades minuto o puede ser también 0,06 unidades minuto. Las dos están bien, no pasarse de 0,06 porque encima de los 0,06 tenemos mucho riesgo de isquemia intestinal, más la nora que yo ya tengo, entonces no tiene ningún sentido. Son dosis fijas o de ahí para abajo, digamos, pero de entrada si le voy a agregar, le agrego una dosis plena, o 0,04 o 0,06, lo que ustedes estén acostumbrados, pero le agrego la dosis plena. ¿M? Em, Después, los otros vasopresores que existen, digamos, como la adrena y la dopamina, que la dopa en dosis altas es agonista de alfa 1 y la adrenalina es un principal agonista de alfa 1, si bien son buenos vasopresores, farmacológicamente, digamos, se ha visto en muchísimos ensayos que aumentan la mortalidad, ambos. Entonces, no está recomendado su uso, digamos, en estas situaciones. Como vasopresores, recordar, nora y vasopresina. La adrena y la dopa nos olvidamos porque nos agravan, digamos, o nos agravan la mortalidad sobre un paciente que ya tiene una mortalidad alta. Acá les dejo, no voy a entrar demasiado en esto, pero los principales trials en donde se comparan nora y dobuta, por ejemplo el BAST que tiene bajas dosis de nora más vasopresina versus altas dosis de nora, el Vanish que compara nora e hidrocortisona, vasopresina y hidrocortisona, nora y vaso con demás. A ver, digamos, en cardiología crítica o en terapia intensiva, en los pacientes críticos, digamos, es muy difícil por ahí establecer un beneficio en la mortalidad o en outputs duros, digamos, cuando es tan artesanal el manejo. Pero la tendencia es importante también, justamente por eso, porque es difícil establecer la significancia estadística. Y eso pasa mucho con esto, digamos. Bueno, yo le voy a poner un poquito más de Nora, un poquito más de Nora, con la vaso, sin la vaso. Es difícil establecer una significancia estadística, pero la tendencia ya es más que suficiente y por eso es lo que queda plasmado después en las guías. Em, y después, el otro beneficio también de la vasopresina y la nora dosis bajas es que tiene menos incidencia de FA. Si yo tengo la nora una gama, tengo una hiperestimulación, digamos, de los receptores a nivel cardíaco, de los beta, entonces eso es mucho más ritmogénico que tenerla en dosis bajas, y la vasopresina colabora a eso, digamos, que yo no tenga que subirle tanto la nora. Los otros agentes tenemos el corticoide, que en realidad, tanto en el shock séptico como en el shock vasopléjico, no hay una evidencia fuerte de que digan, sí, ponelo porque le va a salvar la vida, pero el corticoide tampoco nunca mató a nadie, las reacciones adversas son minúsculas, entonces por default está recomendado iniciarle lo más precoz posible. La dosis en realidad es 200 miligramos día, suelen ser 50 miligramos cada 6. Acá en Argentina no hay prácticamente ampollas de 100, vienen por ahí de 500. Entonces es medio difícil esa dosificación y si hay de 100 genial, le pueden dejar esa dosis y si no, 100 cada 8 también va. No pasa nada, digamos, un poquito más, un poquito menos, no pasa nada, pero hay que ponerlo porque si bien en la mortalidad no tiene impacto o en los grandes trials es complejo establecer su beneficio, fisiopatogénicamente es el antiinflamatorio por excelencia y hablamos de que la inflamación es nuestro trigger, entonces se cae de maduro que hay que ponerlo. El otro agente extra a los vasopresores, digamos, el azul de metileno, que lo que hace es inhibirme la óxido nítrico sintetasa. La enzima que me gatillaba, digamos, la hiperproducción de óxido nítrico, el azul de metileno la inhibe. Entonces, por eso me propicia la vasoconstricción, digamos, porque deja de perpetuar el efecto vasodilatador en realidad. La dosis es 1 a 2 miligramos kilo habitualmente, y lo que está recomendado es hacerla precozmente. Hay varios trials, entre ellos, creo que después lo pongo, ahí lo vemos bien, pero la idea es hacerlo precoz. Yo no puedo pasarle el azul de metileno, puedo, pero no debería pasarle el azul de metileno a las 48 horas de establecido el shock. Yo lo tengo que pasar. Inicialmente hago el diagnóstico, porque es donde más evidencia se vio. Y eventualmente, si necesito, le puedo hacer una segunda carga, siempre y cuando no pase los 7 miligramos kilo, que son donde empiezan las reacciones adversas. Con dosis bajas, 1 o 2 miligramos kilo, no pasa absolutamente nada, inclusive en la falla renal, no tiene grandes efectos adversos, así que es otra medicación, al igual que el corticoide, que no cuesta nada y vale la pena pasarla porque yo no sé cuánto efecto real me va a hacer,
pero mal no le va a hacer, ¿se entiende? Después tenemos vitaminas, la hidroxicobalamina, la vitamina C y la tiamina. La hidroxicobalamina, su efecto es inhibir también la oxígeno sintetasa, son 5 gramos en 15 minutos. Su efecto, digamos, en toda la vorágine inflamatoria, la verdad que es minúsculo, pero también es una vitamina, no demostró demasiadas reacciones adversas y si la tienen a mano, vale la pena. La vitamina C y la tiamina son precursores de las catecolaminas endógenas, pero la verdad es que la evidencia es muchísimo, muchísimo más escasa y hoy por hoy ya no están tan recomendadas, prácticamente ni se habla, pero la hidroxicobalamina todavía sí. Entonces, estos son los trials del azul de metileno, son dos trials importantes. El de arriba es que lo que demuestra que una administración precoz, es decir, apenas se hace el diagnóstico, tiene mejor sobrevida que esas vasoplegias perpetuadas, y yo le paso el azul de metileno a los 2 o los 3 días. Y el de abajo es un trial de hace un par de años ya, pero que es de Ricardo Levin, que es un médico argentino de Buenos Aires que es medio pionero en el uso y en los ensayos, digamos, del azul de metileno, y que fue uno de los primeros que demostró, digamos, que la administración de azul de metileno tenía ciertos beneficios y que no tenía grandes reacciones adversas. No sé si tiene un efecto sustancial tan importante como para decir te mejora la mortalidad, pero como les digo, no cuesta nada, no tiene reacciones adversas y ante un potencial beneficio, está buenísimo pasárselo. Acá les dejo dos algoritmos diagnósticos. El de la izquierda, este que no tiene colorcitos, lo que te dice es que primero realmente te cerciores de que la hipotensión es hipotensión y que no sea algo técnico, digamos, qué sé yo, que esté desinflado el manguito, que la cápsula esté más abajo, que justo tenga un coagulito la TAM y en realidad sea eso, entonces tengo que lavar, darle el cero, nivelar. Y si todo eso es correcto, paso al siguiente paso. El siguiente paso es identificar todas aquellas causas, digamos, accesorias que me pueden estar perpetuando la vasoplegia, como por ejemplo la acidosis. Yo debería corregir la acidosis de entrada para que el vasopresor que yo le ponga tenga más efecto. Después pasamos al challenge de fluido, como les digo, si responde, genial, le paso, si no responde, no le paso más. La noradrenalina como primera línea de tratamiento hasta 0,2, 0,25 gamas. Si pasa de eso, le agrego la vasopresina hasta 0,06. Y en ese paso, digamos, cuando yo ya tengo una nora que va a 0,20, 0,25, no dudo en agregarle la vasopresina y tampoco dudo en agregarle los otros agentes. Es el momento de cortar el círculo vicioso. ¿Mm? Los otros agentes hablamos de agregarle corticoide y agregarle el azul de metileno. Si tuvieran la hidroxicobalamina, genial, se la agregan. Si no, con el corticoide reglado y el azul de metileno, 1 o 2 cargas es suficiente. Pero es ese el momento. Yo no espero a tener una gama de Nora y vasopresina para agregarle lo otro. Pues, porque digamos, sobre que el efecto del corticoide y del azul de metileno puede ser minúsculo, no tengo que esperar a que el círculo vicioso del estado proinflamatorio esté realmente establecido o prácticamente irreversible. Y en el otro algoritmo pasa lo mismo. Este es mucho más agresivo porque ya ven que ahí con el inicio de la nora, cuando llega a 0,1 gamma, ya te recomiendo el corticoide, lo cual está genial. Yo habitualmente hago eso. Si aún así la nora sigue avanzando a 0,2, ya le agrego la vasopresina. Le agrego la vasopresina y en realidad el algoritmo este me pone el azul de metileno al último como un agente de rescate, lo cual yo, al menos en mi práctica o lo que recomiendo, lo que he visto es agregarlo acá, a la altura de la hidrocortisona. Llega a 0,1 gama, corticoide azul de metileno, la nora sigue subiendo a 0,2, le agrego la vaso. Pero yo los agentes extras ya los pasé. Em, bueno, ¿qué más? Ahí. Entonces, como puntos importantes para que se lleven y no se mareen. La vasoplegia en el posquirúrgico, todos tienen algún grado de vasoplegia posquirúrgico, algunos más profundo o no menos profundo, otros con shock, otros sin shock, pero la circulación extracorpórea per se, digamos, es proinflamatoria y me determina, digamos, la vasoplegia. Segundo, estar atento a los factores de riesgo.
si yo leo al paciente antes que salga del quirófano, ya sé que dializa, ya sé que tiene insuficiencia cardíaca, ya sé que venía con ECMO, o ya sé que en quirófano lo politransfundieron porque sangró, y bueno, yo ya sé que ese paciente me puede desarrollar vasoplejía y voy a estar mucho más atento para iniciar las medidas lo más precoz posible. El cuarto punto y el más importante de todos, y yo se lo digo siempre a los chicos, es un diagnóstico de descarte. Yo, la única forma que tengo de cerciorarme de que la vasoplejía o el shock vasopléjico es realmente un shock vasopléjico puro es descartando todos los otros shocks. Es decir, tengo que descartar un bajo volumen minuto, tengo que descartar un shock obstructivo, tengo que descartar que no haya una sepsis agregada y tengo que descartar que el paciente no esté sangrando. Entonces, cuando yo descarto todo lo otro, por default digo, bueno, esta hipotensión sostenida se debe a una vasodilatación sistémica, es un shock vasopléjico o es una vasoplegia. Pero si yo no descarto todo lo otro, no tengo forma de saberlo. Porque lamentablemente, al no haber tanto consenso en la definición y al no haber un método diagnóstico tan fidedigno, no me queda otro que descartar todos los otros shocks. Porque por ahí yo pienso, bueno, sí, todas las cirugías salen con vasoplejía, tipo tenso es vasoplejía, pero capaz que me estoy comiendo un taponamiento y se va a morir del taponamiento. Entonces, es importantísimo, importantísimo descartar todo lo otro. Y por último, que lo vimos recién en los algoritmos diagnósticos, yo tengo que cortar rápido el círculo vicioso, o al menos intentar cortar rápido. Intentar cortarlo rápido es antes de las 0,25 gamas de Nora, yo ya tengo que tener todo el arsenal de medicación que tengo a disposición colocado, infundiendo o en vías de administración, como para tratar de ser agresivos y precoces, digamos, en el tratamiento, para justamente esto, tratar de cortar este círculo vicioso proinflamatorio, que una vez que se establece, la verdad es que es complicado y que ya vimos que los pacientes que hacen el shock vasopléjico tienen una mortalidad prácticamente igual que el shock cardiogénico y que el shock séptico. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruni. La verdad que un gusto escucharte siempre. Por No sé favor. si podemos dar espacio de preguntas, dudas, si alguien tiene algo para aportar, consultar. No, estoy viendo el chat que dicen qué utilidad le das a la Más temprano, fibra. haciéndome tireno, pero antes de que vos Ah, perfecto. expliques, si quedó Bueno, alguna duda después. claro, me parece. Nada, el azul de metileno es una pavada, siempre vale la pena pasarlo. Ni siquiera es costoso, así que siempre sí. Bueno, Bueno, creo que nada más. Si no, entonces, bueno, queda mi contacto después, cualquier cosa me preguntan y yo transmito a la Brune. Mm. dale, Magda. Si no hay más Bueno, dudas, la liberamos a Brune y seguimos con la segunda parte que es de bajo gasto a cargo de Federico Tari. dale. Muchas gracias y bueno, gracias a todos. Gracias, Brune. Chao, chao. Bueno, respecto a la disertación de Fe, no les mentir, lo interrumpí en medio de sus vacaciones y tuvo la deferencia de dejarnos grabar a clase. Ahí voy a intentar compartir y transmitírselas. Me avisan si se ve bien, si no hay problemas con la conexión. Se ajustó perfecto el tiempo para no dilatarnos más de la cuenta. Y les voy a pedir por fin que alguno me avise en el chat si logran ver el video. Magda, ahí se ve perfecto la presentación. Genial. Bueno, largo la presentación, dejo apagada mi cámara para no abusar del wifi. Me interrumpen cualquier cosa, ya sea por el chat o hablando, si quieren que frenemos algo de más. Fe también bueno, lo presento, él es recuperador en este momento en la Fundación Fogaluro. Se formó allá, es también un gran colega y referente en este tema.
como les dije, bueno, lo molesté en el medio de sus vacaciones, así pues dejó grabada la clase, pero está su contacto y demás por si después quieren hacer sugerencias, preguntas, consultas, lo que sea, él está abierto a eso. Así que le agradezco que no me escuche y el martes nomás, así nos retengo más de la cuenta. Ahí los estoy leyendo y voy a tratar de... Tengo medio al máximo, no sé si... Déjenme un segundito que me fije la configuración del audio para que se escuche. Como para introducirnos un poco en el síndrome de bajo volumen minutos, siempre me parece importante repasar un poco lo que es la fisiología y la fisiopatología del metabolismo, el delivery y el consumo de oxígeno, ya que nos va a ayudar a entender muchísimo mejor eh, este síndrome o este shock cardiogénico postcardiotomía, como le dicen algunos, ¿sí? Para hablar al principio, bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Federico Taret, staff del Servicio de Recuperación Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes de recuperación, que es, por un lado, el síndrome de bajo volumen minuto cardíaco, y a continuación voy a hablar de disfunción del ventrículo derecho. Como para introducirnos un poco en síndrome de bajo volumen minutos, siempre me parece importante repasar un poco lo que es la fisiología y la fisiopatología del metabolismo, el delivery y el consumo de oxígeno, ya que nos va a ayudar a entender muchísimo mejor eh, este síndrome o este shock cardiogénico postcardiotomía, como le dicen algunos, ¿sí? Para hablar al principio del metabolismo, hay que entender que es el proceso natural por el que los tejidos funcionan, combinando distintos sustratos con el oxígeno, produciendo calor, energía, dióxido de carbono y agua, ¿sí? El metabolismo se relaciona con el consumo de oxígeno y determina de forma objetiva mediante la medición de la cantidad de oxígeno consumido por los tejidos, ¿sí? Llamado consumo de oxígeno. La tasa de consumo para un adulto en reposo se mide en general es de 3 centímetros cúbicos kilo minuto o 120 centímetros minuto metro cuadrado. Se controla de forma central e incrementa o disminuye dependiendo de la actividad que tiene el paciente y otros factores que pueden influir. Por ejemplo, el consumo de oxígeno va a aumentar con la actividad, las drogas vasoactivas y el aumento hormonal. Y va a disminuir con el sueño, el bloqueo neuromuscular y el enfriamiento. Y otro ejemplo más claro que tenemos en recuperación cardiovascular de consumo de oxígeno va a ser el paciente que tiene dolor o el paciente que está mal adaptado al ventilador o el paciente con fiebre, que son
factores cruciales a controlar en el paciente en postoperatorio de una cirugía cardíaca. Si el consumo cambia, el delivery de sustrato y de oxígeno cambian en proporción gracias a un cambio en el gasto cardíaco. Por lo tanto, si nosotros tenemos alguna situación en la cual aumente el consumo de oxígeno, por ejemplo, correr en una situación de ejercicio, nuestro gasto cardíaco va a aumentar a través del aumento de la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. En pacientes que cursan postoperatorio o cirugía cardíaca, esto no es posible, ya que el paciente no puede controlar eso y el gasto cardíaco dado a la cirugía que se le realizó. El oxígeno va a llegar a través de los pulmones y a los tejidos a través de la perfusión de los capilares. Del 100% del oxígeno en la sangre arterial, del 20 un 20 a 25% se utiliza por los tejidos y hay un 75-80% que vuelve a través del sistema venoso, el por lo tanto, eso es un paralelismo, ¿sí? Y el CO2 que llega hasta los pulmones se exhala. Y la cantidad de oxígeno disponible en circulación suele ser 5 veces mayor al utilizado por los tejidos, ¿sí? Esa es la famosa relación normal, ¿sí? Luego tenemos lo que es el delivery, que se desglosa desde la fórmula de gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno, que lo he hablado a continuación. El contenido arterial de oxígeno sería la cantidad de oxígeno que puede trasladar el cuerpo, lo hace obviamente principalmente a través de la hemoglobina, por eso esta es una de las principales determinantes del delivery de oxígeno, y también es un factor muy importante a tener en cuenta en el postoperatorio de una cirugía cardíaca, ya que por el primer de la bomba, la hemodilución que sufre en general y la hemoglobina que se puede llegar a transfundir, incluso es de más baja calidad para transportar este oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, de esta fórmula lo importante es saber que el contenido arterial de oxígeno surge de la cantidad de oxígeno que viaja unido a la hemoglobina y se calcula como la hemoglobina en gramos de decilitro por la saturación de oxígeno del paciente por la constante de 1,34. A esto también se le puede sumar una ínfima parte, que es la cantidad de oxígeno que va disuelto en plasma, que es despreciable, ya que es la presión parcial de oxígeno por la constante, que es la disolución en plasma, que es de 0,0031. El contenido arterial de oxígeno normal suele ser entre 15 a 20 centímetros por decilitro. Y el delivery de oxígeno va a ser la cantidad de oxígeno que puede distribuir nuestro corazón hacia los tejidos. Por lo tanto, se calcula como el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por la constante de 10, ¿sí? Y en una situación de normalidad vamos a tener aproximadamente 600 centímetros cúbicos por minuto por metro cuadrado. Y se respeta esta tasa en situaciones basales, que es una relación de delivery consumo o delivery VO2 de 5 a 1. Bien, en cuanto a qué es este cuadro, lo que hace es resumir, o sea, ilustración lo que hace es resumir un poco esto que estuvimos explicando antes, en dónde se oxigena la sangre, cómo viaja a través de los tejidos y cómo los tejidos consumen ese oxígeno y se devuelve a través del sistema venoso. Bien, volviendo a lo previo, el consumo va a aumentar con el ejercicio, la liberación de catecolaminas y en situaciones extremas como sepsis, ¿sí? Y en general el delivery se ajusta al consumo manteniendo esa tasa 5:1 para mantener el metabolismo aeróbico. Cuando el gasto cardíaco es una limitante para ajustar este delivery, es donde puede llegar a aparecer una situación de síndrome bajo volumen. Si el consumo aumenta y el CO2 no puede acompañarlo, el CO2 no puede acompañarlo,
Una mayor fracción de oxígeno arterial se va a extraer por parte de los tejidos, de forma que el contenido de oxígeno del sistema venoso cae por debajo del valor normal. Esto se tolera más o menos bien hasta que la relación alcanza niveles debajo de 2,1, que es un 50% de la tasa de extracción. En este punto no hay suficiente oxígeno para mantener el metabolismo aeróbico. El organismo switchea al metabolismo anaeróbico, generando deuda de oxígeno y acidosis láctica. La relación entre el delivery y el consumo se pueden afectar en diversas patologías, principalmente aquellas que afecten la oxigenación y el gasto cardíaco. Si el delivery disminuye en comparación con el consumo, por ejemplo, en bajo gasto, anemia o hipoxemia, el consumo continúa en el mismo nivel y por lo tanto hay mayor cantidad de oxígeno que es extraído por cada decilitro de sangre, dejando menos contenido de oxígeno en la sangre venosa, y en este escenario el metabolismo aeróbico continúa de forma normal. Sin embargo, si el delivery es menos al doble del consumo, el aporte de oxígeno es inadecuado para mantener el metabolismo aeróbico, por lo que inicia el anaeróbico produciendo ácido láctico, generando hipoxia tisular y acidosis sistémica, resultando finalmente en fallo multiorgánico. Por lo tanto, la meta del manejo en el paciente crítico es mantener esta relación delivery-consumo cercano a lo normal, que es un 5,1 o al menos, mayor al punto crítico de disoxia, que es el 2,1. Vamos a las definiciones del síndrome de bajo volumen minuto. ¿Sí? El síndrome de bajo volumen minuto lo podemos definir como la incapacidad de mantener un gasto cardíaco suficiente para suplir las demandas tisulares de oxígeno. Supone la complicación más grave y también más frecuente del postoperatorio de una cirugía cardiovascular. Se debe sospechar y tratar de forma precoz, y hay que tener en cuenta los parámetros clínicos y los parámetros bioquímicos y por cateterismo para realizar el diagnóstico. En cuanto a los parámetros de perfusión tisular que podemos tener para sospechar, es la saturación venosa mixta menor a 70, un cambio de hasta 10% se puede ver antes de los cambios hemodinámicos, una saturación venosa central menor a 65, un ácido láctico o lactato mayor a 18 miligramos de cilitro, un delta PCO2 mayor a 6, que nosotros no lo solemos usar como parámetro habitual. En cuanto a parámetros clínicos, vamos a ver un paciente con una tensión arterial sistólica menor a 90 sostenida, con frecuencias cardíacas mayores a 100, lividez o oligoanuria, que son datos más bien tardíos de este cuadro que se tiene que sospechar y diagnosticar antes de que aparezcan los parámetros clínicos. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar síndrome de bajo volumen minuto, son muchos. Los preoperatorios principalmente son la edad avanzada, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la disfunción ventricular previa, sistólica y diastólica, y valores de BNP elevados previos a la cirugía, ya que nos hablan de un paciente con fallo de bomba previo o con mecanismos compensatorios activados. Y en cuanto a los factores de la cirugía, los tiempos de clampeo elevados, una cirugía que se hace en calidad de emergencia, o un paciente que se tiene que reentrar en bomba después de haber terminado la cirugía, la revascularización incompleta en el caso de la cirugía de revascularización miocárdica, las cirugías combinadas, las valvulares mitrales puras, las acidosis, el mismo valvular y los defectos en las anastomosis, que todo esto nos va a llevar a isquemia cardíaca, y la isquemia nos va a llevar a disfunción contráctil. Bien, para la interpretación de los parámetros de perfusión hay que tener en cuenta que esto sale todo de la ley de Fick. La ley de Fick es un concepto de la aplicación de la ley de conservación de masas, en la cual dice que la tasa de flujo de un volumen de entrada y salida en un circuito cerrado es constante para un fluido incompresible como la sangre. Es un principio físico bastante complejo de explicar, pero que en resumen podemos nosotros sacar de qué sirve o de por qué es tan importante la saturación venosa central, ya que la saturación venosa central
si despejamos toda esta fórmula grande, va a ser igual a la saturación arterial de oxígeno menos el consumo sobre el gasto. Por lo tanto, el gasto es indirecta, en esta fórmula es indirectamente proporcional a la saturación venosa central. Mientras menos gasto tenga, la saturación venosa va a ser más baja. Y mientras mayor consumo tengo, también la saturación venosa va a ser más baja porque hay mayor extracción por parte de los tejidos. Obviamente hay que ver cada uno de estos parámetros antes de pensar es bajo gasto cardíaco. Por ejemplo, lo más importante es ver si el paciente está teniendo una buena oxigenación, ¿sí? Puede tener un cortocircuito pulmonar, un neumotórax, atelectasias o una falla en la extubación que nos lleve a tener menor saturación arterial de oxígeno y por lo tanto esa interpretación de la saturación venosa central ser falsa. El consumo de oxígeno puede estar aumentado por mala relajación o mala anestesia o mala pseudoanalgesia. El no uso de relajantes musculares, la hipertermia, la hipertermia maligna, los síndromes convulsivos que aumentan mucho el consumo y la sepsis. En cuanto al gasto cardíaco, los principales predisponentes son la precarga, la poscarga, la frecuencia y el ritmo. Y obviamente no olvidarse de la hemoglobina, que es uno de los componentes principales en toda esta fórmula, ya que si el paciente está sangrando o tiene una hemoglobina menor a 7, probablemente la saturación venosa central nos dé baja, pero no estemos ante un cuadro de bajo volumen minuto, sino un paciente que está teniendo un shock hipovolémico por sangrado. Entonces hay que buscar el problema y solucionarlo antes de pensar simplemente que hay que ponerle un inotrópico. En el caso de la frecuencia cardíaca, que es de los principales condicionantes del gasto cardíaco, tenemos que tratar de que el paciente persista una vez que sale de cirugía en ritmo sinusal y tenga un ritmo de 70, 80 a 100 latidos por minuto. Se tiene que tratar tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias. Es de mucha ayuda en un paciente que sospechamos que tiene síndrome bajo volumen minuto, optimizar esto como primer parámetro, sobre todo en los pacientes que sufren una cirugía cardíaca y tienen un cable de marcapaso epicárdico auricular, tratar de optimizar la frecuencia cardíaca sin perder la sincronía auriculoventricular. En cuanto a la precarga, obviamente tratar sangrados o hipovolemias que puedan explicar un cuadro de shock, evitar la vasodilatación por recalentamiento. Obviamente si hay una disminución de la precarga por taponamiento, tratarla, evitar PIP muy altas con el ventilador, las disfunciones del ventrículo derecho, que ya las vamos a ver enseguida, y los neumotórax hipertensivos que disminución de la precarga. Para el tema de la poscarga, el paciente que sale a una cirugía con una hipertensión marcada hay que tratar de manejarla lo más precoz posible con nitratos endovenosos para evitar el aumento del consumo de oxígeno miocárdico por el aumento de la poscarga. Puede darse también por un mismatch aortoprotésico y por sobrecargas de volumen. En cuanto a la contractilidad, va a ser nuestro último punto a tratar, una vez tratada la frecuencia, la precarga y la poscarga. Si todo esto está optimizado y el paciente persiste con bajo volumen minuto, ahí sí vamos a tener que hablar de usar algún inotrópico, ¿sí? Sobre todo paciente que tiene disfunción ventricular severa previa, atontamiento, injuria por reperfusión, infarto perioperatorio, revascularización incompleta, que nos diga el cirujano que la protección no fue adecuada o que tuvo tiempos de bomba muy largos, la hipotermia y la acidosis. Esas son principales condicionantes de la contractilidad. Por lo tanto, quizás podemos tratar la contractilidad hacia un inotrópico ajustando todas estas cosas. Bien, este cuadro está muy bueno. Nos habla de los condicionantes del gasto cardíaco
y cómo podemos ir mejorando cada uno de los condicionantes del gasto cardíaco. Por un lado vamos a tener la frecuencia cardíaca, que es lo que les decía recién. Las taquiarritmias hay que controlarlas, ¿sí? Sobre todo la sincronía auriculoventricular marca mucho la diferencia en el corazón que sale de bomba y está atontado, en que puede hacer un síndrome de bajo volumen minuto, ¿sí? Por lo tanto, si es una taquicardia sinusal, no se debe tratar, obviamente, hay que ver si el paciente está hipovolémico o ver cuál es la causa de esa taquicardia sinusal. Si está en FA o está en aleteo auricular, hay que tratar de ser lo más conservador posible, manejarlo, no se dice no revertirlo, pero sí cardioversión farmacológica, principalmente si no está descompensado el paciente. Si está descompensado, sí tratar de ir a la cardioversión eléctrica para mantener la sincronía auriculoventricular. Y en el caso de taquicardias ventriculares sostenidas, más allá de tratarlas y regularizarlas, buscar la causa de la taquicardia ventricular, ya que nos puede estar hablando de un corazón isquémico, que más allá de darle lidocaína, amiodarona y cardiovertirlo o darle un choque, lo principal sería tratar la causa subyacente de la ATD. En el caso de las bradiarritmias, sí, es más frecuente las bradiarritmias en cirugías valvulares o en doble valvulares o univalvulares por la manipulación del sistema de conducción. Todos los pacientes suelen, por lo menos en nuestro instituto, todos los pacientes salen con un marcapaso epicárdico, auricular y ventricular, por lo tanto el manejo del ritmo es mediante el marcapaseo del auricular y el ventrículo, y en el caso de que no tengamos auricular, del ventrículo, siempre manteniendo una frecuencia cardíaca que nos permita tener un gasto cardíaco acorde a la situación. En cuanto a las situaciones que nos disminuyen el volumen sistólico, lo que dijimos previo, tenemos que ver si hay una disminución de la precarga, por disminución de las presiones de Senado, o disminución de las resistencias venosas en el caso de la vasoplejía, o un sangrado activo. Por lo tanto, en un primer término, resucitar con fluidos y ver si la optimización de la precarga nos puede sacar de este síndrome de bajo volumen minuto. En los casos de disminución de la contractilidad por pacientes que tienen FEI disminuida o que están muy atontados o tuvieron una bomba larga o tuvieron isquemia perioperatoria, hay que ver qué tipo de disfunción tiene para abordar el problema de forma adecuada. Como dice, hay que tratar de ver si hay alguna causa como la hipotermia o la acidosis que puedan condicionar una disminución de la contractilidad, o si estamos en una disfunción ventricular severa dilatador de inicio o vasodilatadores inhalados, y se puede usar el balón en caso de isquemia asociado al ventrículo derecho y como asistencia mecánica el ECMO arterial. Para la disfunción del ventrículo izquierdo, siempre un inotrópico. Nosotros usamos en primer término la dobutamina, con la que más experiencia contamos. No usamos adrenalina como inotrópico, y la milrinona las reservamos para los casos de pacientes con disfunción ventricular biventricular o más derecha con resistencias pulmonares aumentadas. El valor nos es útil sobre todo en pacientes con cirugía de revascularización miocárdica, isquemia perioperatoria, y el ECMO arterial obviamente es el último de los escalones de tratamiento en el caso de que el inotrópico no nos alcance para suplir las demandas metabólicas del cuerpo, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que insertar un dispositivo de asistencia mecánica tiene que ser lo más precoz posible, sin esperar mucho tiempo a que el cuerpo entre en ese estado de deuda o que aumente el lactato 3 o 4 veces respecto al valor de salida de quirófano. O sea que en ese caso lo que podemos llegar a hacer es recuperar la parte macrocirculatoria, pero la microcirculatoria difícilmente la recuperamos. En
en cuanto a lo que es la disfunción diastólica, principalmente hay que optimizar la precarga, hay que evitar las taquiarritmias y las sincronías auriculoventriculares. Y acá sí se puede usar como preferente la milrinona. En el caso de que la contractilidad disminuida sea por un problema obstructivo, hay que drenar, o sea un neumo o un taponamiento. Y en los casos de aumento de la poscarga, lo vamos a ver por el aumento de las resistencias vasculares sistémicas o pulmonares, o puede darse también por obstrucción al tracto de la salida. En este caso vamos a usar vasodilatadores, diuréticos y beta-bloqueantes en contadas ocasiones. Este es el algoritmo diagnóstico y de tratamiento que propone la Sociedad Argentina de Cardiología en su consenso del 2022, donde dice que ante la sospecha de un síndrome de volumen minuto hay que ver los parámetros clínicos y de laboratorio, ¿sí? Para corroborar de forma precoz o descartar esto, se tienen que usar el catéter de arteria pulmonar, el vigileo y el ETE, ¿sí? Estos tres métodos, digamos, si bien son complementarios, o sea, si bien uno puede defender un catéter o el vigileo o la ecocardiografía, lo importante es saber usarlos de forma complementaria y no como único método para guiar la reanimación del paciente, ¿sí? Por lo tanto, lo ideal sería usar dos, si están acostumbrados al catéter de la arteria pulmonar, con la ecografía o el vigileo con la ecografía o la combinación que quieran, pero usarlos en combinación para tener mayor entendimiento del paciente, porque a veces el catéter de la arteria pulmonar marca un gasto cardíaco muy bajo, pero no tiene en cuenta que el paciente puede estar hiperdinámico y eso generar un índice cardíaco bajo por termodilución, y uno después de hacer el eco de que está hiperdinámico, tiene gradiente, optimiza la precarga o le baja la cantidad de inotrópicos y mejora el índice cardíaco. Por lo tanto, lo mejor es tratar de combinar los métodos de corroboración o de monitorización invasiva. Bien, hay que descartar, obviamente, como dice, situaciones que no presenten un déficit inotrópico, como la hipovolemia, las diarritmias, las disincronías auriculoventriculares, las acidosis metabólicas, la obstrucción al tracto de salida, la trombosis de la mitral y el taponamiento. Y en cuanto a los inotrópicos, uno tiene que tener tolerancia de usar uno o dos inotrópicos en dosis máximas, como para luego pasar a la discusión con Harting de avanzar a la asistencia mecánica circulatoria, que va a estar de acuerdo a la disponibilidad del centro. Lo más disponible que tienen casi todos los centros es el balón de contrapulsación aórtico, que sirve sobre todo para el ventrículo izquierdo, ya que baja la poscarga del ventrículo izquierdo y da una suerte de ayuda por su efecto Venturi, y se calcula que da entre 1 y 1,5 litros de gasto cardíaco. Pero en situaciones ideales, lo mejor sería implementar el ECMO veno arterial o un IMPELA, o combinar estos métodos, ya que estos han sido los que mejores resultados han tenido en los estudios de shock cardiogénico. Bueno, ahora vamos a hablar de la disfunción del ventrículo derecho. Bien, la disfunción del ventrículo derecho es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad postoperatoria. La fisiopatología es bastante interesante, multifactorial, incluye alteraciones en la precarga, postcarga y en la contractilidad. Y ya las vamos a explicar. Es importante entender al ventrículo derecho, ya que tiene una anatomía totalmente distinta al ventrículo izquierdo, ¿sí? Este tiene una pared muy delgada y complaciente y tiene una forma que se dice que es hemielipsoide, que se adhiere al ventrículo izquierdo. Se divide en tres componentes: la entrada, que consta de la válvula tricúspide y el aparato subvalvular, el cuerpo, que es trabeculado, y el infundíbulo o cono. A diferencia del anillo, compartido por las válvulas aórtica y mitral, la crista supraventriculares, un puente exclusivo del ventrículo derecho, separa el flujo de entrada del ventrículo derecho
del tracto de salida del ventrículo derecho, es donde está el anillo pulmonar. Esta crista supraventriculares comparte fibras musculares con el septum y la pared libre del ventrículo derecho, y sirve para asistir la contracción del orificio de la válvula tricúspide mientras tira de la pared del BD hacia el septum durante las sístoles. Esto es importante. Lo otro importante es el flujo coronario del ventrículo derecho, hasta que la presión del BD es menor que la raíz aórtica, tanto en sístole como en diástole. El flujo ocurre durante todo el ciclo cardíaco, a diferencia de lo que ocurre en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, en pacientes que tengan hipertrofia previa del ventrículo derecho, o un aumento agudo de la presión del ventrículo derecho, el flujo es similar a lo que ocurre en el ventrículo izquierdo, pero predominantemente en diástole, predisponiendo a la isquemia en la fase sistólica. Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo del ventrículo derecho, la isquemia es transmural, ya que es un ventrículo de pared finita, no subendocárdica como lo que suele pasar en el ventrículo izquierdo. Sin embargo, es relativamente resistente a la injuria por 5 factores principales. Tiene suministro sanguíneo durante todo el ciclo, tiene menor consumo de oxígeno, tiene capacidad para disminuir la demanda de oxígeno durante los periodos de perfusión coronaria reducida, tiene circulación colateral de la coronaria izquierda y retrógrada a través de las venas de Tevesio, y tiene menor gasto cardíaco por ciclo comparado con el ventrículo izquierdo, lo cual lo hace un ventrículo más resistente, si uno quiere decirlo, a la isquemia. En cuanto a la fisiología y la fisiopatología de la disfunción, como dije antes, presenta paredes más delgadas y en forma de media luna en contraste con el izquierdo, que tiene paredes gruesas y en forma de bala. Por lo tanto, le da más capacitancia y mayor tolerancia a los aumentos agudos de volumen, pero menor tolerancia a los aumentos de la poscarga o de la presión del ventrículo derecho. Y la poscarga del ventrículo derecho se puede definir o se puede entender con 2 componentes. Uno estático, que está dado por las resistencias vasculares pulmonares, y uno dinámico, que está dado por la compliance y la impedancia de la arteria pulmonar. El componente más importante de la poscarga del ventrículo derecho es la resistencia vascular pulmonar. Por lo tanto, un aumento súbito de las resistencias vasculares pulmonares puede llevar a una disminución muy rápida del gasto cardíaco. Por lo tanto, a disminución de la fracción de efección, que es inversamente proporcional a la presión sistólica de la arteria pulmonar. Tiene 3 mecanismos compensatorios importantes. Aumenta muy rápido la contractilidad, se puede activar los mecanismos de Frank-Starling por su compliance, y se puede asistir al ventrículo derecho mediante el septum interventricular por el detalle anatómico que nombré previamente. Cuando los 3 mecanismos fallan o se agotan, aparece la disfunción del ventrículo derecho, que se manifiesta clínicamente como un aumento muy grosero de la presión venosa central, que también va a provocar disminución del retorno venoso hacia la aurícula derecha. Además, la elevación de la presión retrógrada disminuye el flujo sanguíneo hacia órganos esenciales como hígado, intestino y riñones, llevando tarde o temprano hacia paso multiorgánico o sepsis. Bien, en cuanto a los mecanismos que incluyen o están involucrados a la fase del ventrículo derecho en el postoperatorio, lo podemos dividir entre los componentes de precarga, de poscarga y de contractilidad. Bien, los aumentos de precarga bruscos dados por el sebado, que aumenta el volumen intersticial en promedio un 14%, es el componente más importante en cuanto a la precarga en la disfunción del ventrículo derecho. En cuanto a la poscarga, vamos a tener un aumento en la presión intratorácica dado por la ventilación invasiva, y un aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar debido al colapso pulmonar durante la bomba. También vamos a tener el efecto de diversos fármacos como la protamina y los vasopresores, o la adrenalina y la nora, que aumentan las resistencias vasculares pulmonares, por lo tanto nos aumentan la poscarga y son condicionantes en la disfunción del ventrículo derecho.
Y en cuanto a los factores que afectan la contractilidad, vamos a tener que las soluciones de cardioplegía para la protección miocárdica se ha visto que influyen y deterioran la contractilidad del ventrículo derecho. Y por otro lado, el ventrículo derecho suele sufrir más por la embolia aérea, por la posición de la coronaria derecha, y obviamente si tenemos algún puente realizado a la coronaria derecha, este es más fácil que sufra. Y la isquemia que va a generar va a impactar en el ventrículo derecho. Este es un cuadro que trata de resumir esta fisiopatología en estos tres pilares: aumento de la precarga por el priming y el aumento del continente, aumento de la poscarga por el colapso pulmonar, la ventilación invasiva, los fármacos, la isquemia por reperfusión y la circulación extracorpórea, y la contractilidad dada por la pericardiectomía y la protección miocárdica. Esto va a llevar a una alteración de la función del VI por dependencia interventricular. Esta nos lleva a una interacción sistodiastólica negativa que da más sobrecarga del ventrículo derecho, más congestión, más isquemia, y perpetuar y llevarnos a la claudicación del ventrículo derecho. Bien, ¿cómo diagnosticamos la disfunción del ventrículo derecho? Esta es una parte difícil. No hay una definición universal, pero se pueden utilizar parámetros clínicos, ecocardiográficos, de laboratorio y obviamente el catéter de la arteria pulmonar, que va a tener algunas mediciones en particular que nos van a ayudar a diagnosticar la disfunción del ventrículo derecho. Para iniciar, la Sociedad Argentina de Cardiología distingue dos cuadros: la disfunción del ventrículo derecho y la falla del ventrículo derecho. La disfunción es una alteración de los parámetros funcionales del VD que indican anomalías del senado o contracción, pero sin manifestación clínica. La falla o claudicación del VD se caracteriza por la descompensación hemodinámica, que incluye shock cardiogénico secundario a la falla del ventrículo derecho, donde ya vamos a tener parámetros clínicos y de laboratorio compatibles con shock, y obviamente la demostración ecocardiográfica de la disfunción del ventrículo derecho. ¿Qué parámetros ecográficos deberíamos medir si sospechamos esta complicación? La fracción de acortamiento del ventrículo derecho, que se mide en modo M y se sospecha si esta es menor a 35. La onda este del ventrículo derecho, que se mide por la Doppler tisular, se sospecha cuando esta es menor a 10 centímetros por segundo. El desplazamiento sistólico, que es el TAPSE, este no tiene mucho valor en el paciente en el postoperatorio, pero si tenemos que tomar un valor de referencia es menor a 16. El índice de performance del ventrículo derecho, que se sospecha cuando es mayor a 0.55. La dilatación del ventrículo derecho, el desplazamiento y aplanamiento del septum interventricular, lo que me puede dar una relación entre BD y BI mayor a 1, que no es normal que el ventrículo derecho tenga mayor volumen que el ventrículo izquierdo. Y por último, una relación TAPSE, presión sistólica de la arteria pulmonar, menor a 0.23, cuando un valor normal es 0.8 a 1.8. Acá están resumidos los parámetros ecográficos por si alguien me quiere hacer captura de pantalla. Bien, después vamos a tener los parámetros del catéter de la arteria pulmonar. Este es un método que permite acceder hasta la arteria pulmonar, al corazón derecho, y permite determinar el volumen minuto cardíaco por termodilución, y además, a beneficio de todo el resto de los métodos de monitoreo, nos permite estimar las presiones de senado. Bien, y son 4 las cosas que nos van a hacer marcar el diagnóstico de la disfunción del ventrículo derecho. 1, la presión en la aurícula derecha o la presión venosa central, encima de 15. 2, la PAPI o el índice de pulsabilidad de la arteria pulmonar. Esta es una relación entre la presión del pulso pulmonar y la aurícula derecha. Cuando el valor cae en menos de 0.9, predice la falla del ventrículo derecho en infarto miocárdico. Y cuando es menor a 1.85 en el paciente que tenemos asistido,
también es de mal pronóstico, un marcador de mal pronóstico del ventrículo derecho. Lo otro que podemos calcular es el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho, que su valor normal es de 5 a 10 y menor a 7,25 es un factor de riesgo, y la resistencia vascular pulmonar, que el valor normal es de 0,3 a 2 unidades BUT, y en uso cardiogénico secundario a infarto de miocardio, más de 3,6 se relaciona fuertemente con fallo del ventrículo derecho. Y en pacientes en postoperatorio, más de 3,6 se relaciona con fallo del ventrículo derecho. Bien, por último voy a hablar del tratamiento de la disfunción del ventrículo derecho. Hay que entender que es individualizado y depende del mecanismo que subyace. Ya que si tengo infarto del ventrículo derecho, tengo que revascularizarlo, a diferencia de aquel ventrículo derecho que pasa por un aumento súbito de las resistencias vasculares pulmonares, o un ventrículo derecho que claudica ante los factores de riesgo previo, y hay que ver qué estrategias terapéuticas podemos usar. Y tenemos 4 o 5 pilares fundamentales: optimizar la precarga, optimizar la poscarga, mejorar la contractilidad, mantener la sincronía auriculoventricular, y por último, si no nos es suficiente todas estas medidas farmacológicas, avanzar hacia el soporte circulatorio mecánico. En cuanto a la optimización de la precarga, es fundamental en el ventrículo derecho, depende mucho de la precarga, ¿sí? Por lo tanto, si todavía no está claudicado ese derecho y no nos llegó la PVC a 15, tenemos que tratar de mantener la PVC entre 8 y 12. Y si se nos fue a 15, hay que tratar de resolver la precarga dando dosis de diuréticos altas, asociados a tiazidos o inhibidores de la anidasa carbónica, en casos de alcalosis metabólica. Y obviamente monitorizar muy de cerca las alteraciones electrolíticas al usar esta combinación de diuréticos. La terapia de reemplazo renal es una alternativa en el caso de que nosotros no podamos bajar la presión venosa central entre 8 y 12 y el paciente persista sobrecargado o no nos responda a los diuréticos. Hay formas, obviamente, de predecir la respuesta a los diuréticos, sobre todo en las primeras horas. Nosotros hacemos una infusión en bolo de furosemida 40 que va a tener el paciente. En cuanto a la optimización de la poscarga, la dividimos en dos: la ventilación protectiva, esto es muy importante, hay que evitar pulmonares y puede perpetuar el estado de disfunción del ventrículo derecho. La hipoxia, la hipercambio positiva, mantener el pH cercano a lo normal y una saturación sistémica todas estas medidas pueden reducir la presión en la arteria pulmonar, por lo tanto nos va a ayudar a aliviar el ventrículo derecho. Y después tenemos los vasodilatadores pulmonares. El que nosotros más usamos y con el que más experiencia contamos es el óxido nítrico inhalado, o sea que tiene mucho éxito en los casos de hipertensión pulmonar agudo, postprotamina, sobre todo, que la protamina genera este efecto de aumento de las resistencias. El efecto es muy rápido, tiene una vida muy corta. La contra es que es muy costoso y puede generar hipertensión pulmonar de rebote al suspender el fármaco. La dosis de inicio es de 20 partes por millón y la respuesta se logra en 5 minutos. Y el descenso, una vez que se realiza, una vez que el paciente sale del estado de disfunción ventricular derecha, se desciende de forma paulatina, y una vez que se llega a la dosis mínima, que es 5 partes por millón, se puede suspender de forma absoluta. Otras opciones que podemos usar son los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, que actúa a través de la inhibición del metabolismo del GMP cíclico. Lo malo de esto es que puede generar hipotensión arterial sistémica y no se debe usar, y está contraindicado en aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar mixta, pre y postcapilar. Los análogos de la prostacyclina, como el epoprostenol endovenoso, aumentan el AMP cíclico intracelular, generando vasodilatación pulmonar.
Es preferido por la vía media corta, si lo tenemos que preferir, pero debe evitarse en el caso de fallo respiratorio, hipotensión sistémica o insuficiencia del ventrículo izquierdo asociada, que también es frecuente. Y después tenemos los antagonistas de la endoteliina, que son fármacos vía oral, que están contraindicados en la hipertensión pulmonar aguda, por eso no sería el caso. Después la mielrinona endovenosa la vamos a hablar como inotrópico y la vamos a tratar también como un vasodilatador pulmonar. Es sumamente efectiva para la vasodilatación pulmonar y también genera aumento de la contractilidad. El problema con la mielrinona es que combinado a veces con otro inotrópico como la dobutamina genera mucha hipotensión arterial sistémica, aumentando la necesidad del vasopresor y entramos en ese juego de le pongo este inotrópico que es un inodilatador, pero tengo que aumentar mucho la nora, y si aumento mucho la nora aumento las resistencias y no logro el efecto beneficioso que necesito para el ventrículo derecho. En cuanto a la mejoría de la contractilidad, todas las opciones son correctas, digamos. Quizás hay una mayor preferencia usar la melrinona, que inhibe la fosfodiesterasa 3, mejora la contractilidad cardíaca y causa esta vasodilatación sistémica y pulmonar. Sería el mejor inotrópico quizás para el ventrículo derecho, si bien no hay ningún trial, ningún estudio prospectivo que nos hable de disfunción de milrinona y una mejoría comparado con los otros inotrópicos. Nosotros en nuestra experiencia nos va mucho mejor usando sinotrópico que la dopamina o la adrenalina. La adrenalina no lo usamos como inotrópico, nos genera mucho acidosis láctica y isquemia intestinal, por lo tanto no lo usamos. El levosimendan se puede usar como para suplementar algún inotrópico, ya que nos va a dar esa acción con suerte de CT. Sirve, sí, para el paso del ventrículo derecho, sobre todo en pacientes que fueron sometidos a una cirugía de revascularización, en pacientes con disfunción por problemas valvulares, no tiene mucho sentido. La deutamina fue ampliamente usado, sobre todo en combinación con la milrinona, tiene el efecto inotrópico beta 1 y un vasodilatador porque tiene receptores beta 2. A dosis bajas mejora el acoplamiento de arteria pulmonar, pero en dosis muy altas puede aumentar las resistencias, generar taquicardia y hipotensión. Por lo tanto, lo mejor sería usar dobutamina en dosis bajas para mejorar el acoplamiento ventrículo derecho arteria pulmonar, que es el principal problema en la claudicación o disfunción del ventrículo derecho. Y la dopamina, nosotros no tenemos mucha experiencia, más que nada porque no lo preferimos. En dosis intermedias es donde tiene aumento de gasto cardíaco sin comprometer las resistencias vasculares pulmonares. En cuanto a los vasopresores, obviamente, más allá de inotrópico, hay que tratar de mantener la presión arterial sistémica por encima de la arteria pulmonar para preservar el flujo en la coronaria derecha. ¿Cuál preferimos? La noradrenalina y la vasopresina. La nora es un potente vasoconstrictor en dosis elevadas, no hay que usarlo porque incrementan mucho las resistencias, generan vasoconstricción pulmonar, sistémica y coronaria y es contraproducente. Por lo tanto, siempre en una dosis intermedia de noradrenalina hay que tratar de asociarle la vasopresina, que en bajas dosis puede causar vasodilatación pulmonar, pero en dosis más altas, de más de 0.08, aumenta la respuesta de catecolaminas y genera una vasoconstricción pulmonar y coronaria, importante. Por lo tanto, lo mejor sería tratar de usar los vasoconstrictores siempre en combinación, dosis bajas o intermedias de nora y vaso, antes que llevar una dosis muy, muy alta de noradrenalina y vasopresina para mantener la presión arterial media. La adrenalina, bueno, lo que dije recién, a altas dosis genera mucha vasoconstricción pulmonar y a nivel sistémico genera más acidosis que los otros vasopresores. Y la fenilefrina es un agonista alfa puro, tiene mejoría en la perfusión coronaria derecha, pero puede aumentar mucho las resistencias y como contra generar bradicardia, que es lo opuesto a lo que queremos en la disfunción del ventrículo derecho.
mantener la sincronía auriculoventricular es fundamental. Nosotros lo vemos mucho en pacientes post-trasplantados pulmonares o después de una tromboendarterectomía pulmonar, que son los casos más clásicos de disfunción del ventrículo derecho, paciente que está en ritmo sinusal y de la nada pierde la patada auricular, se descompensa totalmente, por lo tanto, mantener el ritmo sinusal es crucial para mantener el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Evitar brady y taquiarritmia. Si la taquiarritmia genera descompensación hemodinámica, obviamente cardioversión eléctrica. Si no hay inestabilidad, tratamos de ser conservadoras, usar amiodaronas y corregir la causa que nos puede estar llevando a la fibrilación auricular. Bien, por último voy a hablar brevemente del soporte mecánico del ventrículo derecho. Hay opciones, no es solo ECMO. Si la falla del ventrículo persiste a pesar del tratamiento inotrópico y vasopresor, hay que evaluar la asistencia circulatoria mecánica, especialmente con dispositivos de asistencia ventricular derecha. Los temporales son una opción, ya que generalmente la disfunción post-cirugía cardiovascular es reversible, a no ser que no se trate la isquemia, no se resolucione la causa que aumente las resistencias vasculares pulmonares, los pulmones no mejoren, pero en general es reversible. Hay dispositivos percutáneos y quirúrgicos. Los quirúrgicos, como la bomba centrífuga, ofrecen más soporte y duración, mientras que los percutáneos, como el Impel RP y el Tandem Heart RBAD, son para periodos cortos y tienen menos cantidad de flujo y soporte para el ventrículo derecho. El Impela funciona extrayendo sangre de la vena cava, de la aurícula derecha, y le afecta a la arteria pulmonar. Tiene mejoría rápida en el índice y descenso de la PVC, pero está contraindicado en insuficiencia pulmonar y relativamente en insuficiencia tricuspidia severa. El Tandem Heart RBAD es una bomba que se va la sangre de la aurícula derecha a la arteria pulmonar, pudiendo oxigenar la sangre. Reduce la presión de la aurícula derecha, aumenta la media en la arteria pulmonar y la precarga del ventrículo derecho. Y lo bueno también es que tiene esta suerte de oxigenar, mejorar la hipoxemia, mejorar las resistencias vasculares pulmonares. El ECMO venoarterial es, por lo menos para nosotros, la única alternativa que tenemos, ya que no contamos con los otros dos. Está indicado para resistencias vasculares pulmonares elevadas, descomprime el VD, disminuye la presión en la arteria pulmonar y mantiene el gasto cardíaco. El pro más grande me bypassea el corazón y los pulmones, permite intercambio gaseoso y soporte circulatorio de mucho más largo plazo, lo pueden llegar a tener 14, 28 días, incluso si la disfunción del ventrículo se torna irreversible, uno puede pensar usar este soporte como puente en trasplante cardíaco si el paciente no muestra ningún signo de mejoría. Lo que puede pasar con este dispositivo es que colocado de forma periférica aumente la poscarga del ventrículo izquierdo, genere edema agudo pulmonar, eso aumente a su vez la hipoxemia empeore las resistencias pulmonares y haga un círculo vicioso de perpetuar la falla. En el caso de que genere esta poscarga y genere dilatación del ventrículo izquierdo con edema agudo pulmonar, uno tiene que rápidamente llevarlo al paciente a ventear el ventrículo izquierdo, que se puede hacer por muchos métodos. El más barato quizás es el foramen oval permeable, pero si no se puede poner un impel, un balón de contrapulsación intraórtico, una cánula de descompresión a través de una septostomía atrás. Y el ECMO venoso se puede usar principalmente para pacientes para oxigenación en fase del ventrículo derecha aislada por fase respiratoria aguda, que esto se ve más frecuentemente en pacientes con tromboendarterectomías pulmonares y post-trasplantados pulmonares. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido lo más claro posible. Cualquier duda, Magda les va a facilitar mi mail y cualquier consulta estoy a disposición. Hasta luego.
¿Estás muteada, Magda? No, tampoco. ¿Ahí? Excelente. Había que cambiar Fuerte y claro. Está. Bueno, voy de nuevo, perdón. Gracias a todos los que se conectaron y sobre todo los que se quedaron hasta el final. Perdón que hice un poquito más extenso, pero bueno, eran dos disertaciones un poquito más largas y bueno, tanto Brunella como Federico son realmente referentes, saben mucho y gente de mucha confianza en el tema. Como les digo, la clase queda grabada, está disponible en el canal de YouTube de la SAC. Y el doctor Taret me dejó a disposición la presentación sobre el PowerPoint por si alguno quiere. Yo ahora voy a dejar ya escrito en el chat antes de que se desloguen todos mi correo electrónico, por si alguno me quiere contactar por dudas, preguntas, biografía, lo que fuera, no hay ningún problema. Y bueno, yo soy una apasionada de esto y me gusta mucho. Eh, Da para mucho más, muchos más temas de los que no puedo hablar y bueno, no los quiero aburrir, no les quiero robar la noche, ya son casi las 9 de la noche, pero bueno, cuenten con cualquier duda, consulte lo que sea, y si alguien tiene interés más puntual en esto, bienvenidos a la Junta de Locos, que nos gusta la recuperación. Es lindo recuperación. Bueno, Bueno, yo darte las gracias, Magdi, y darle las gracias a la doctora a Brune, que son excelentes los tres haciendo recuperación y creo que van a ser grandes referentes en no mucho tiempo. Así que nada, agradecerles y también aprovecho a invitarlos a todos al próximo taller que se va a dar de SAC, que es el taller de electrocardiograma que va a empezar ahora en julio. Vamos a estar subiendo en las redes la información, así que todos invitados al taller de electrocardiografía. gracias a SAC, a toda la comisión directiva, gracias Marce, y no demoramos más. Buen miércoles para todos. Muchas gracias, Maga. Chau, chau.